Y el presidente Luis Arce en Naciones Unidas ha propuesto 14 desafíos para un mundo más justo y un mejor trato a la madre tierra. Declarar al mundo como zona de paz. En tal sentido, expresamos nuestra preocupación por el considerable número de conflictos armados que azotan a la humanidad. Muchos de ellos promovidos por las transnacionales de la guerra, pero también por el afán de imponer un orden político y económico mundial, funcional a los intereses del capitalismo. Estos conflictos traen consigo un gran costo humano y en no pocos casos más bien, la destrucción de nuestro patrimonio cultural. El presidente Luis Arce propuso otros 13 planteamientos ante la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de las armas de destrucción masiva, sustituirlas por una justa compensación económica a los países pobres del mundo, contra la mercantilización de la salud, sistemas universales de salud. Propone además un programa global de soberanía alimentaria en armonía con la madre tierra. A la crisis alimentaria debemos anteponer urgentemente un programa global de soberanía alimentaria que garantice a los pequeños productores mejores condiciones para la producción. Ello implica el acceso a semillas, fertilizantes, tecnología, infraestructura, créditos y diversas formas privadas y comunitarias de acceso a los mercados, pero también mejores condiciones de vida en sus comunidades, en plena armonía con la madre tierra. Quinto, reconstruir las capacidades productivas y económicas de los países de la periferia golpeados por la irrefrenable lógica concentradora del capital. La crisis climática, según Arce, requiere responsabilidad, solidaridad, armonía entre seres humanos y la naturaleza y no la usura. En el tema del litio, el presidente propone su industrialización para beneficio de los pueblos y la transición energética, además de fortalecer los mecanismos, interacciones para un trato preferencial para los países sin litoral. Finalmente, propuso declarar el decenio de la despatriarcalización para luchar contra toda forma de violencia a las mujeres y niñas. Bueno, ahí están las palabras del presidente en la Organización de Naciones Unidas ayer. Para hablar de este tema, hemos querido invitar a Jorge Richter, vocero presidencial, a quien saludamos cordialmente. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atender esta entrevista de RTP. Hagamos un poco el análisis de esta importante intervención del presidente del Estado que hace referencia a temas muy importantes. Por un lado, dejar de lado estas guerras que tanto daño le hacen a nuestro planeta, pero principalmente el respeto a la madre tierra, Jorge. ¿Cómo estás, Sirgen? Buen día, un cordial saludo para ti, para toda la gente que sigue a RTP, un saludo también, por supuesto, para las bolivianas y los bolivianos. Sin lugar a dudas que la presencia del presidente Luis Arce en el 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas fue el escenario para poder dejar sentado no solamente la posición de Bolivia, que esta ha quedado claramente ya expuesta, sino de manera fundamental expresar una preocupación que tenemos en la comunidad internacional de estados, una preocupación que pasa por el trato que le damos, como tú bien mencionas, a la tierra en un uso indiscriminado, sin reparar en lo que es el cambio climático y la afectación que nos va produciendo a todos los estados, a unos con mayor dramaticidad, a otros también sin dejar de verse expuestos con algo de menor impacto, pero también a su vez de hacer del mundo una zona de paz, y esto no tiene que ser otra cosa que utilizar el mecanismo del diálogo para resolver nuestros conflictos, para resolver, atender y abordar también los intereses de cada uno de los estados como el mecanismo más idóneo en las relaciones internacionales.
Por supuesto que estos dos elementos, sin contar los otros tantos que ha dejado sentado el presidente, van en la línea de la preocupación de que necesitamos un mundo que se pueda entender y comprender mejor, unos estados que sepan dialogar, que no se traten de imponer por la vía de la intromisión políticas a los estados, que se respete su soberanía, su autodeterminación y por supuesto un conjunto de preocupaciones en el plano de las capacidades productivas que debemos fortalecer entre toda la comunidad internacional y esa búsqueda permanente, ahora con más preocupación todavía en tiempos de esta guerra, esa búsqueda, decía, permanente de lograr la soberanía alimentaria de los pueblos. Ahora, Jorge, ¿cuánto ha cambiado el discurso de Colombia? También hemos estado siguiendo las palabras del presidente colombiano y claro, coincidentemente con lo que dice el presidente Arce, también hace la misma propuesta el presidente de Colombia, haciendo un reclamo a Estados Unidos por su intervención en el tema específico del narcotráfico. El presidente dice que los países deberían tener su soberanía, si vale el término, para manejar este tema y no recibir algunas recetas desde afuera. No solamente ir en las recetas, sino también las sanciones de forma unilateral, que este es uno de los temas a los cuales el presidente ha hecho específica mención, pero también ha sido acompañado el mismo con una propuesta de características similares de parte del presidente Petro. Y en esa perspectiva, esto significa respetar la soberanía, asumir las responsabilidades compartidas, asumir la cuota parte que también tienen otros países, por más de que ellos hayan construido economías muy fuertes, muy poderosas, que nos permita, a todos poder enfrentar este flagelo, este mal, este daño del narcotráfico ya de forma regionalizada. Ahí el Perú, Colombia, Bolivia, exigimos y tenemos una mirada en la cual, por encima de todas las situaciones, pueda, por supuesto, respetarse la soberanía, puedan dejarse de lado esas políticas que de forma unilateral, sin ejercer, sin tener un poder que les haya sido concedido y ejercerlo solamente de hecho, no puede un país señalar quiénes están habilitados en esta lucha contra el narcotráfico, porque interesados estamos absolutamente todos. Entonces, esto implica respeto a la soberanía, esto implica responsabilidades compartidas y, por supuesto, también un enfrentar el problema de forma regionalizada. Ha sido una preocupación sentida del presidente Petro, que también ha estado expresada en otros foros. Hace pocos días en la comunidad andina se hizo lo mismo. Y pues el presidente Luis Arce también tiene una visión acá de que las formas y las maneras de enfrentar el tema del narcotráfico con medianos éxitos, porque por supuesto que es un adversario altamente poderoso, no pasa por la injerencia de un país que se erija como el que determina quiénes están realizando una tarea satisfactoria y eficiente y quiénes no, sino asumirlo en todo caso de forma regional, en bloque y con responsabilidades compartidas. Ahora, otro tema también que llama la atención, Jorge, dentro del discurso del presidente, es este tema de entender de que no solo Bolivia, sino el continente y el mundo, todavía tenemos esta esencia patriarcal. Y claro, el presidente hace una propuesta porque no solamente en Bolivia, sino en otros países también el nivel de violencia contra la mujer es muy alto. Tú sabes, Sirgen, que nosotros estamos en el año de la despatriarcalización y en esa línea el presidente propuso que se establezca el decenio de la despatriarcalización, de la lucha contra la violencia a la mujer. Esta es una cuestión de altísima preocupación, no solamente en nuestro país, sino en la región, en el mundo. Hay una inusitada violencia contra las mujeres y en esa perspectiva el presidente traslada esta propuesta de manera importante, no solamente para los bolivianos, sino que la traslada y la lleva y la deja a consideración
del conjunto de estados que componen la comunidad internacional y que entre todos ellos se pueda trabajar también con el diseño de políticas decididas, complementarias, acompañadas entre los diversos estados para reducir ostensiblemente lo que significa la violencia contra la mujer, restablecerle seguridad, restablecerle las garantías debidas de los derechos que por supuesto les corresponden y que en muchos lados y en muchos países también les son arrebatados. Hay que trabajar mucho en esto. Es una preocupación, como todos la vimos desde inicios de año, cuando la ministra de la presidencia Marianela Prada, presentó y dio apertura al año de la despatriarcalización en Bolivia, y ahora esta propuesta se va también para el mundo, para la comunidad de estados internacionales, para que trabajemos, como te decía, complementariamente y con los acompañamientos debidos, un decenio, 10 años, luchando esforzadamente con proyectos, con planes, con políticas de Estado decididamente en el sentido de terminar con esta injusta violencia que las mujeres sufren en el mundo. Jorge, ya para terminar, queremos conocer un poco de la agenda del presidente. ¿Cuándo retorna a nuestro país? ¿Qué reuniones importantes ha tenido? ¿Con qué mandatarios? El presidente ha tenido reuniones con el presidente de Irán, ha sostenido también reuniones con el secretario general de Naciones Unidas. Se tenía prevista una reunión también con el presidente de España, algunas otras reuniones de orden bilateral, y estimamos que hoy hacia el final de la tarde ya el presidente va a estar retornando al país. Bueno, como siempre, Jorge, te agradezco mucho, te envío un fraternal abrazo. El abrazo es recíproco. Irgen, que tengas una buena jornada y un saludo cordial siempre para todas y todos los bolivianos. Bueno, las gracias.